Esa máxima que se denota allí, donde dice, debes dominar una nueva forma de pensar. Eh, una de las cosas que nos han enseñado a nosotros es que la forma de pensar nuestra es dual. Nosotros dominamos esa forma de pensamiento. Ese sistema dual es el que nos inculcaron y nosotros la sabemos dominar en perfección. Si yo te digo blanco, tú dices negro. Si yo te digo santo, tú dices pecador. Si yo te digo feo, tú dices bonito. Todo tiene su opuesto, el yin y el yang. Esa forma de pensamiento tú la dominas. Entonces, debemos dominar una nueva forma de pensar. Esa forma nueva de pensar es el pensamiento de la unidad. Si yo no llego a pensar de esa forma y llego a dominar esa forma de pensamiento de unidad, el ser, el ser que está en quinta dimensión, el ser que soy yo, pero que todavía en mi conciencia, o sea, en mi mente, no en mi conciencia, sino en mi mente, hay personas que no están despiertas y ellos dicen que es eso, que yo soy el ser. Tú eres el ser. El ser es el que domina todo. El ser es el que hace la película. El ser es el que pone los actores. El ser es el que hace los guiones. Ese es el ser. Pero si tu forma de pensar es dualista, el ser tuyo es dualista. Entonces, cuando tú dominas una nueva forma de pensamiento, que es el pensamiento de la unidad, el ser tuyo automáticamente ya no es dualista. El ser tuyo es de la unidad. Tú vienes a ser como Jesús, que Jesús oía al Padre. El Padre de él era su papá, que era la voz del ser, era de unidad. Cuando él entra en las tentaciones eran dualistas y él responde de una forma diferente de pensamiento a la que estaba establecida, que era dual. La forma diferente del pensamiento a las respuestas de las tentaciones era unidad. El que tú veas que una tentación tenía una forma de pensamiento dominante, el que cuando aquel que le habla a Jesús y le dice, ¿tienes hambre? ¿Cuál era el opuesto del hambre? El estar saciado, ¿ok? El estar saciado. Entonces, esa persona, por decir persona, o puedes decir ente, puedes decir, si tú quieres decir el diablo, no sé, esa forma de pensamiento era bien dominante, dominaba el tema. Porque él le dice, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan y así sacias el hambre. Ese era un pensamiento dual. Y él le responde con un pensamiento de unidad y le dice, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un pensamiento de unidad. Él dominaba el pensamiento de la unidad. La otra parte dominaba el pensamiento dualista. Entonces, cuando tú tomas el control del pensamiento, en ese momento, ¿cuál pensamiento va a dominar? Al que tú domines más, ¿ok? El que tú domines más, tú vas a dominar al otro pensamiento. Ahí es donde se dice que nos hacemos del reino. El reino es de nosotros, ¿ok? Si por lo menos el pensamiento dualista, el pensamiento dual, que es dominante, te dice a ti, si tú postrado me adoras, porque todos estos reinos que tengo se me han concedido a mí, y si tú postrado me adoras, yo te lo entrego a ti. Ese es un pensamiento dual. ¿Cuál es el opuesto de tener? No tener, ¿ok? Hay un pensamiento dual, dice, yo tengo. Y lo opuesto, ¿cuál es? Que no tienes nada, que estás en miseria, que estás en ruina. Ese es un pensamiento dual. Entonces el pensamiento de la unidad respondió porque Jesús dominaba ese pensamiento. Y el ser que él tenía en ese momento era de unidad. Y le respondió de la siguiente forma. Solamente a tu Dios adorarás y al solo servirás. Ese es un pensamiento de unidad que está por encima al dual. ¿Ok?